¿Qué tal amigos de trading y otras cosas? Este nuevo episodio será quizás el mejor consejo que alguien te podrá dar, y no podíamos dejar de cerrar el curso de análisis técnico gratuito sin intentar ofrecerte la información que hará el clic final en tu cabeza para desarrollar correctamente tu carrera en el negocio del trading. Y para esto tenemos que hablar de algunas de las fórmulas matemáticas que debes conocer y entender si deseas convertirte en un trader rentable. Ahora que has finalizado el curso y tienes todos los conceptos claros que se deben tener como base para empezar a desarrollar tu propia estrategia, entendemos que ya sabes que debes dominar muy bien la gestión de riesgo y suponemos que ya has visto nuestros episodios del curso sobre este tema. El trading es un negocio arriesgado y muchas personas que ingresan fracasan, perdiendo grandes cantidades de dinero en el proceso. Es por esto que hoy queremos resumir en este capítulo los términos claves y fórmulas que debes tener controlados para poder ser rentable en el largo plazo. Lo primero que queremos destacar es que para todos los cálculos que explicaremos hoy, será necesario tener un gran número de muestra de trades. Es indispensable tener en cuenta un gran volumen de operaciones para que también las pérdidas del sistema sean representativas. Por esta razón, si utilizas nuestra plantilla de Notion para realizar un backtesting deberá ser bastante arduo, así nos permitirá tener un volumen estimado de cuántas serán las ganancias y las pérdidas y poder acercar los cálculos a una realidad más notable en todo el sistema. La plantilla la hemos explicado en profundidad en el capítulo de plan de trading del curso, realizará todos los cálculos que vamos a comentar automáticamente y la podrás encontrar en nuestra página web, tradingotrascosas.com. Empecemos por términos sencillos como el ROI, Return of Investment, que sería el retorno porcentual de la inversión. Es un indicador para saber cuánto dinero está ganando o perdiendo nuestro sistema de trading contra el total de la inversión. Una de las medidas para calcular el potencial de rentabilidad de una inversión y saber si es atractiva o si ha sido una buena decisión. Esta métrica se usa para saber cuánto se está ganando porcentualmente en todo tu sistema de trading, teniendo en cuenta la ganancia del total de la cantidad de trades versus el capital inicial. La fórmula para calcular el ROI es la siguiente: ganancia total de la inversión, que es igual al total más la ganancia menos el total inicial, entre el coste de la inversión inicial por 100. A modo de ejemplo, imagina que haces una inversión de 1.000 euros y consigues un rendimiento de 1.100 euros. En este caso, la fórmula sería $1.100 menos $1.000, entre el total inicial que son los mismos $1.000, igual a 0,1% que es igual al 10% de retorno. Otro concepto es el ratio riesgo-beneficio, que no explicaremos en detalle porque ya lo comentamos en nuestro episodio de gestión de riesgos, pero es importante que tengas claro que es la comparación de cuánto estás dispuesto a perder en una operación contra su posible ganancia. Si arriesgas 1 para ganar 2, o si arriesgas 1 para ganar 3 veces el mismo valor de riesgo. Teniendo este término claro, podemos pasar al término de win rate o porcentaje de efectividad, otro concepto que vimos brevemente en el segundo episodio del indicador de gestión de riesgos, pero como ya debes saber, no es más que la tasa de aciertos que desarrolla nuestra estrategia. Se refiere al porcentaje de operaciones en las que un inversor o trader obtiene beneficios. En sí, es el porcentaje de efectividad de una estrategia. Es la fórmula más simple y se calcula dividiendo el número de operaciones ganadoras entre el número total de operaciones por 100 para determinar su porcentaje. Por poner un ejemplo, si con tu estrategia ejecutas 10 trades, de los cuales, si contamos los verdes son los take profits y los rojos son los stops, el porcentaje de efectividad o win rate de tu estrategia sería 7 sobre 10% que te daría un 70% de efectividad. Este es un ejemplo básico. Como comentamos al inicio, 10 trades son muy pocos para determinar una estadística. Pero ese es el ejercicio que tienes que hacer con más de 100 o 200 trades o con los que el backtesting te permita para obtener un buen dato. Ahora pongamos un ejemplo empresarial. Imagina que tienes $4.000 y decides montar una empresa de traders que trabajen para tu modelo de negocio y contratas a 5 empleados. Luis, Mateo, Miriam, Julio y Victoria. A cada uno de ellos le entregas tu sistema de trading y les das las siguientes directrices. 1. Tendrán $800 cada uno para operar. 2. Deben operar solo una vez por semana. 3. Solo podrán abrir operaciones de $100. 4. Deben operar con un riesgo-beneficio de 1 a 2. Les dejas claro a tus empleados que esta última regla no la deben romper. El peor de los escenarios de este negocio será que un empleado pierda todas las semanas quedándose con $0 de su capital entregado. En la primera semana, Luis falla, Mateo falla, Miriam gana, Julio falla y Victoria gana. Piensas y te dices, bueno, vamos a darles una oportunidad, y comienza la siguiente semana. Luis esta vez gana, pero el resto de empleados lo hacen fatal y pierden. Te dices a ti mismo, vaya, no debí crear esta empresa. Les das a tus empleados un discurso motivacional para decirles que no pasa nada, que deben cumplir las reglas y dejar las emociones a un lado, pero que deben ser más disciplinados. En la tercera semana ves que el discurso ha funcionado y lo hacen mejor. Luis pierde, Mateo gana, Miriam pierde, Julio gana y Victoria gana. Esto te da ánimos y dices vamos a ver qué pasa en la última semana del mes. Pero no remontan. Los 4 primeros empleados ejecutan las acciones igual que la semana pasada donde Luis pierde, Mateo gana, Miriam pierde,
Julio gana pero Victoria se ha distraído por un problema personal y pierde. Si ves el panorama general, todo el sistema está en rojo y a simple vista podrías decir: lo he perdido todo. Pero aquí es donde entra en juego el riesgo-beneficio. Suponiendo que todos los empleados respetaron la regla esencial que indicaste que era inquebrantable y que nunca debían romper, operar con un riesgo-beneficio de 1 a 2. Podemos calcular que fueron 12 días en pérdidas y 8 días en los que llegaron a take profit. Volviendo a la fórmula, el win rate es 8/20, donde indica que el porcentaje de efectividad del sistema es de un 40%. Pero en cuanto a riesgo-beneficio, el panorama general ha sido positivo. Porque el cálculo de las 12 pérdidas por $100 es igual a una pérdida de menos $1.200. Y los 8 aciertos, como se tenía que ganar el doble, sumarían una ganancia de $1.600. Por lo tanto, hemos tenido una ganancia de $400, con lo que para el cálculo del retorno por inversión lo dividimos entre la inversión inicial, que nos da un 0,1%, ofreciéndonos un ROI mensual del 10%. Lo que ofrece el S&P 500 al año por una inversión. Ahora queremos que te imagines que para evitar los gastos relacionados a un negocio, digamos entre comillas normal, en vez de contratar y pagar a los empleados, pagar los servicios de luz y agua, gastos administrativos, alquiler de un local, compra de equipos para los empleados, que todo este emprendimiento lo llevas por tu cuenta y los empleados se convierten en días de la semana para operar solo por tu cuenta. ¿Qué modelo de negocio te ofrece este beneficio? Significaría que el sistema lo podrías ejecutar por tu parte operando una buena estrategia que te ofrezca un 40% de efectividad con un riesgo recompensa de 1 a 2 con solo una operación por día de la semana. Ahora realiza los cálculos mensuales imaginando que logras llegar en un futuro a un capital de $40.000. Si la estrategia no le afecta una alta varianza y es mantenible en el tiempo, un 10% mensual te arrojaría una media de poco menos de $4.000. Recuerda que el trading es un negocio de renta variable y no podemos establecer un sueldo fijo mensual, pero queda de tu parte restar el importe de las declaraciones fiscales del país donde te encuentres, gastos de vida personal incluyendo la luz e internet para tu negocio y si no es suficiente, deberás sumar más capital si es una cifra con la cual no puedas vivir. Para tus apuntes, ya que hemos comentado el término de varianza y que lo tengas en cuenta en el contexto de tu backtesting, se refiere al grado de fluctuación o dispersión en los rendimientos porcentuales de la estrategia durante un periodo específico. Una alta varianza indica que los rendimientos del activo fluctúan significativamente, sugiriendo un mayor riesgo, mientras que una baja varianza implica rendimientos más estables. El cálculo de la varianza es necesario para calcular la desviación estándar, que a su vez se utilizaría para calcular la volatilidad de tu portafolio de inversión o estrategia de trading. No entraremos al detalle en estos conceptos, pero tenlos en cuenta si quieres realizar un mejor análisis de tus estadísticas y probabilidades como medida para calcular la dispersión de la muestra de tus datos. Para lograr ser rentable en el contexto del trading, es importante controlar tanto la tasa de aciertos que ya hemos dicho que se utiliza como una métrica de rendimiento para evaluar el éxito de cada trader en la realización de operaciones rentables, y aquí es donde muchos fallan como has visto en el ejemplo anterior. Porque no solo serás rentable por tener una tasa de aciertos alta, sino que también debes valorar el riesgo-beneficio que estamos tomando a la hora de operar con nuestro sistema de trading. Con estos dos conceptos claros, ya podremos calcular el valor que tendrá y desarrollará nuestra operativa en el futuro. ¿Cómo calculamos este valor a futuro? Con estos dos conceptos claros, el de ratio riesgo-beneficio y porcentaje de efectividad, se podrá consolidar en uno solo formando lo que se llama la esperanza matemática. Y este es el cálculo verdaderamente importante. La esperanza matemática mide la rentabilidad promedio esperada de una estrategia a largo plazo. Una esperanza matemática positiva significa que la estrategia generará ganancias netas con el tiempo. Entonces, básicamente lo que dice es que hay que tener una esperanza matemática positiva. ¿Pero qué es una esperanza matemática? Una esperanza matemática es la relación que existe entre tu porcentaje de efectividad con respecto al ratio riesgo-beneficio. Por esta razón es que decimos que no es que hay que tener una efectividad o win rate alto, o solo buscar tener un buen ratio riesgo-beneficio. Hay que tener una combinación de las dos cuyo resultado nos dé positivo. Porque de nada sirve, por ejemplo, tener una efectividad del 70%, pero cuando pierdes toda tu cuenta. Esto no sirve, tiene que haber una relación. Entonces, esta relación se refleja en esta fórmula de esperanza que es básicamente tu porcentaje de efectividad por tu ganancia promedio menos el porcentaje de pérdida por tu pérdida promedio. Por ejemplo, si tenemos una efectividad del 40%, es decir, que con cada lote de 10 trades que se entran al mercado se tiene una probabilidad de ganar del 40%, pero también la probabilidad de perder del 60%. Se pierden 6 de cada 4 y te dices, pierdo muchas veces de las que gano, no puede ser. Pero ya te hemos demostrado en el ejemplo de la empresa que si tenemos en cuenta su relación con el ratio de riesgo-beneficio que para el ejemplo utilizamos de 1 a 2, que cuando pierdes un ratio, y cuando ganas 2 de ese mismo ratio, es cuando el escenario toma sentido. Por poner otro ejemplo, si cuando pierdes $100, cuando ganas $200.
Entonces la fórmula de la esperanza matemática nos dice, si en ese porcentaje de efectividad del 40% se ganan 2, se le debe restar el 60% que es el porcentaje de pérdida por el ratio que se pierde, en este caso 1. Si se calcula te dará una esperanza matemática del 0,2. Eso quiere decir que eres rentable con esa estrategia. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática es positiva. En resumidas cuentas, eres rentable con esa estrategia porque en promedio se espera ganar 0,2 unidades monetarias en el largo plazo con el sistema. La clave será mantener la consistencia y la disciplina en la ejecución de la estrategia. No sirve entrar al mercado sin base, ni reglas bien definidas de salida, porque si no la esperanza matemática no se expresaría correctamente. Explicarlo es algo complicado, por lo que queremos mostrarte la siguiente tabla donde puedes ver la relación que existe entre el porcentaje de efectividad y el ratio de riesgo-beneficio. Básicamente podrás validar la esperanza matemática de forma visual y que, por ejemplo, con un 60% de efectividad y un ratio de riesgo-beneficio de 0,5, no serás rentable, la esperanza matemática será negativa, perderás dinero cada vez que entres al mercado. Entonces, toda estrategia que arroje una esperanza que se muestre en rojo o amarillo, son estrategias que no nos sirven. No podemos tener, por ejemplo, ganar un ratio 2:1 y ganar un 30% de las veces. Ya lo explicamos brevemente con la tabla de relación de riesgo-recompensa del episodio de gestión de riesgos. No nos sirve. Nos tocará ganar un poco más. A largo plazo la esperanza matemática nos dice lo contrario, que debemos intentar tener un valor de las zonas en verde oscuro, que es donde se mantienen los traders rentables con un número mayor a 0,05 o por lo menos por encima de 0. Los traders rentables se mantienen en esta franja donde básicamente estarás siempre en positivo. Es decir, a partir de 0, como traders ganaremos dinero. Pero, ¿por qué hablamos solo de la zona en verde oscuro si todos queremos ganar más dinero? Porque lo que hay que buscar siempre son resultados positivos en línea. La zona verde claro es la zona trampa. Es la zona que te prometerán muchos gurús del trading ofreciéndote Lamborghinis, mansiones y vida de lujos, pero no es real y simplemente no existe. Esta esperanza, nunca mejor dicho, no se sostiene a largo plazo. Puede que 1 o 2 trades te arrojen estas estadísticas, pero la realidad es que no es sostenible en el tiempo y no vas a poder llegar a generar dinero en el trading de forma constante si continúas buscando este tipo de estrategias. Muchos que analicen esta tabla dirán, la zona verde oscuro donde dices que los traders ganan, es demasiado poco. Pero nada más lejos de la realidad. Este negocio no va de golpes de suerte, va de disciplina y seguridad para mantener portafolios de muchísimo dinero donde las pérdidas sean insignificantes. Un trader que gestiona grandes importes de dinero no lo hace porque tiene un 3:1 con un 70% de efectividad. Un 0,4 o un 0,5 ya es difícil de sostener a largo plazo. Si mantienes un ratio de 1:2, solo necesitas que el 40% de las veces sean ganadoras, no tienes que ir a buscar 50, 60, 70 u 80%. Reflexiona sobre la comparación que hicimos del ejemplo del 10% mensual de la empresa contra el 10% anual del S&P 500. Si tienes un 0,01 de esperanza matemática, eres un trader rentable. ¿Qué es muy poco? No importa, tu efectividad del 70% hace que tu esperanza matemática te dé dinero. Entonces, si tu estrategia se encuentra aquí en este promedio, no te preocupes, no eres un mal trader. Todos los traders rentables, reales, nos encontramos aquí en este rango. Como te hemos comentado, lo importante es que seas disciplinado para poder expresar tu esperanza matemática. Cuando obtengas y midas este valor, lo único que necesitas es incrementar poco a poco tu capital. Pequeña esperanza matemática pero con mayor capital, aquí está la clave. No te salgas de tu estrategia, deja de ser el eterno novato que por andar buscando estrategias en la zona trampa o de fantasía, se mantiene cambiando y no deja que su estrategia se exprese solo porque tiene una racha negativa. Así que calcula muy bien tu riesgo. Pero ¿cómo se calcula este riesgo? Para ello debemos pasar a la siguiente fórmula matemática que es el Profit Factor, también explicado rápidamente en el episodio del plan de trading, pero ahora entraremos en profundidad ya que el Profit Factor o factor de ganancia o beneficio es una unidad de medida que nos permite cuantificar cuál es ese riesgo que estamos tomando. La relación entre las ganancias brutas y las pérdidas brutas producidas por nuestra estrategia. El Profit Factor lo podemos calcular tomando nuestras ganancias y dividiéndolas por todas las pérdidas que hemos acumulado con nuestro sistema. Veámoslo con un ejemplo. Si tu sistema ha generado $2.000, pero también ha tenido unas pérdidas de $1.000, podríamos decir que por cada dólar que arriesgarías, estarías ganando 2 con tu sistema, lo cual nos daría un Profit Factor de 2, lo cual es una señal de una excelente rentabilidad que se puede sostener en el tiempo, especialmente si los datos provienen de una muestra significativa, como ya hemos comentado. Si al hacer un análisis del Profit Factor de nuestra estrategia, el valor se encuentra por valores menores a 1, significa que nuestra estrategia no está siendo rentable a largo plazo. Si el valor de Profit Factor es igual o mayor a 1, se podría decir que la estrategia es rentable a largo plazo.
Algo importante a tener en cuenta es que si el profit factor es igual a 1, al tener en cuenta las comisiones, el spread u otros gastos, podría reflejar que nuestro sistema de trading no es tan efectivo como pensábamos, por lo que debemos tenerlo en cuenta. Ahora, si encontramos que el profit factor se encuentra por encima de 1, ya nos avisa de que nuestra estrategia se puede calificar dependiendo del rango en la que se encuentre. Si está entre 1 y 1.2 es una estrategia en la que debemos estar muy pendientes de su desviación o cualquier cambio a la varianza, pero de igual forma se considera una estrategia buena para operar. Si el valor se encuentra entre el 1.2 y el 1.4, podemos decir que la estrategia es muy buena. Si está entre el 1.5 al 1.6, es una estrategia excelente. Y si se encuentra por encima del 1.7, podemos decir que la estrategia es sublime y está por encima de muchas otras estrategias. Para ser sinceros, llegar a este último rango es difícil de conseguir. Conocer este cálculo nos da una tranquilidad de saber que nuestro sistema está siendo rentable y que si estamos en el rango bajo, nos dé un abanico de posibilidades para pagar las comisiones, pagar el spread o para cualquier otro inconveniente que pueda ocurrir con nuestro sistema. El segundo aporte que nos da un profit factor mayor es saber que podemos combinarlo con otras estrategias, ya que esto hace que el drawdown combinado con otras estrategias no nos acumule pérdidas generales en nuestro portafolio. El drawdown es un término que también hemos explicado y que sabes que mide el retroceso del precio en una parte de la curva de resultados respecto al máximo anterior, y podemos verlo reflejado en cualquier parte de la curva de rendimiento total de una inversión a largo plazo. Ya que todas pasan por estas etapas de pérdidas, porque ninguna es completamente plana o perfecta. Siguiendo con otro beneficio que podemos encontrar en controlar nuestro profit factor es la posibilidad de ver cuando se comienza a deteriorar la estrategia. Si sabemos que el profit factor se encontraba en un rango de 1.3 y vemos que constantemente está bajando, pasa al 1.2, luego pasa al 1.1, podríamos tomar decisiones respecto a nuestro sistema, bien sea para hacerle ajustes o sencillamente para pararlo y analizar el porqué de este cambio. Teniendo esto en cuenta, debes saber que no porque un sistema tenga un factor de beneficio igual o superior a 2, nos quiere decir que sea invencible y que nos durará toda la vida. Bien sabemos que los sistemas de trading tienen un ciclo dependiendo de cuál sea la profundidad de la construcción de cada uno. Es importante que estemos constantemente vigilando nuestro sistema y verificando el porcentaje de efectividad de tu estrategia para controlar que no se pueda llegar a un riesgo de ruina. ¿Riesgo de ruina? Sí, los traders pierden sus cuentas porque la mayoría no tiene ni idea de este concepto que es clave. El riesgo de ruina es un modelo estadístico que cuantifica la probabilidad de que pierdas dinero hasta el punto en donde ya no puedas seguir operando con tu estrategia. Este nivel de ruina generalmente se identifica como una pérdida del 25% al 35% del capital inicial. En nuestra plantilla de Notion este es un valor que deberás cambiar si deseas realizar el cálculo con 25%, 30% o 35%, en este caso lo dejaremos en 30% abriendo el panel de la cuenta y colocando así en el valor de drawdown esperado 0.3 para que realice correctamente el cálculo. Pero en términos sencillos, el riesgo de ruina calcula la probabilidad de que la curva de capital llegue al nivel de ruina indicado. Ya mostramos una tabla que ofrece un primer panorama del porcentaje que deberíamos volver a ganar para recuperar una cuenta, y es que si una estrategia llega a estos porcentajes, será prácticamente imposible poder recuperarse si se mantienen las mismas reglas de entrada y salida para volver al punto de inicio. Este nivel de ruina se determina como una reducción porcentual del capital inicial. ¿Cuándo debemos calcular la probabilidad de ruina de nuestro sistema? Pues antes de intentar alcanzar nuestro objetivo. Ya sea pasar una cuenta de fondeo, o pensar en un porcentaje de rendimiento a nuestro capital propio. Cuanto más grande sea el riesgo que asumimos, es mucho más probable que nuestra carrera de trading termine antes de lo planeado. Y aquí no hablamos de intuiciones o algún tipo de sesgo, hablamos con números, y como dice el dicho, las matemáticas no mienten, porque los números son fríos. Pero, ¿y entonces qué necesitamos para calcular el riesgo de ruina? Lo que vamos a necesitar para esta última receta son 3 factores clave. El primero es el porcentaje de aciertos que ya hemos explicado, lo segundo es el ratio riesgo-beneficio que se asume, cualquiera que sea la relación que decidas usar en tu operativa y por último el riesgo que asumimos por cada operación al entrar al mercado. En el caso de nuestra plantilla de diario trading en Notion, los valores los tomamos calculados de todas las operaciones que ejecutamos y registramos, será lo más real posible ya que el valor del riesgo-beneficio se obtiene de la media de todas las ganancias y pérdidas realizadas, por lo que el valor será lo más optimizado posible y más cerca del ratio real que se está ejecutando. Si tu estrategia de trading, manual o algorítmica, acierta el 60% de las veces, pero cuando pierde lo hace en grande, tu riesgo de ruina puede ser muy alto. Y pasa totalmente al revés. Un sistema con menor tasa de aciertos, pero con ganancias mayores que las pérdidas puede sobrevivir con mayor probabilidad. El cálculo del riesgo de ruina más común fue desarrollada por Perry Kaufman, ideando la siguiente fórmula. La ventaja se calcula como el porcentaje de aciertos por la ganancia media. Porcentaje de fallos por la pérdida media. Puede sonar intimidante, pero piensa en esto como una receta, los ingredientes ya los tenemos, y simplemente es reemplazar las variables.
Una de las deficiencias de la fórmula de Kaufman es que solo toma en cuenta el porcentaje de ganancia y el porcentaje de pérdida, y no tiene en cuenta el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas, datos muy importantes para la esperanza matemática de un sistema. Otra debilidad es que toma un riesgo fijo por operación. Y es por esto que Ralph Beans ideó una versión mejorada para calcular el riesgo de ruina. La fórmula de la receta se vuelve un poco compleja, pero nos otorga resultados más precisos. Y sería la siguiente. Riesgo de ruina es igual a 1 menos P sobre P, elevado al exponente fraccionario de nuestra reducción máxima porcentual sobre A. ¿Y a qué es igual P? P es igual a 0.5 por 1 más Z sobre A. Z es igual a la probabilidad de ganancias por la media porcentual de ganancias menos la probabilidad de perder por la media porcentual de pérdidas. Y A es igual a la probabilidad de ganancias por la media porcentual de ganancias al cuadrado, más la probabilidad de pérdida por la media porcentual de pérdida al cuadrado y el resultado elevado a 0.5. La media porcentual de ganancias es igual a la media de ganancias sobre el capital y la media porcentual de pérdidas es igual a la media de pérdidas sobre el capital. Puede sonar complicado, pero si no te queda claro, no te preocupes por las fórmulas, ya que nuestra plantilla los calculará automáticamente. Si ya nos sigues y le das un buen like a este episodio, puedes pasar por nuestra web para descargarla. La razón por la que este cálculo es crucial es que este negocio no va solo de acertar operaciones, sino que lo fundamental es sobrevivir lo suficiente para que la estadística de nuestra estrategia juegue a nuestro favor. Muchos traders con buenos sistemas se equivocan simplemente por no saber gestionar muy bien su riesgo. En otras palabras, no es la cantidad de victorias, sino cómo manejas tus derrotas lo que te mantendrá vivo. Te dejo la siguiente reflexión. Sabiendo antes de subirte a un avión que su riesgo de caída es de un 98%, ¿te subirías? Un punto importante es que un riesgo de ruina del 0% no existe. Siempre hay una mínima probabilidad de que el mercado se comporte de manera inusual y nos saque de las probabilidades. Pero si podemos reducir ese porcentaje a un nivel tan bajo que sea prácticamente irrelevante. En la práctica, muchos traders apuntan a tenerlo por debajo del 1%, lo que significa que estadísticamente podrían operar toda su vida sin quebrar. Puedes reducir tu riesgo de ruina, pero no es gratis, ya que implica arriesgar menos por operación, y eso puede ralentizar mucho tu crecimiento. Pero volvemos al mismo punto que comentamos en la esperanza matemática, es el típico apuro por llegar rápido, arriesgarlo todo, o ir un poco más despacio pero con más seguridad. Esto es lo que le ofrecerá la seguridad a los inversores que confíen en ti para poner a tu disposición su capital. Pero aquí entra el perfil psicológico y de inversor de cada trader. Los más agresivos aceptarán más riesgo, mientras que los conservadores prefieren dormir mucho más tranquilos yendo un poquito más lento. El riesgo de ruina lo podríamos comparar mucho con los videojuegos, si lo viéramos como una barra de vida que tenemos sobre nuestras cuentas. Cada operación perdedora nos quitará puntos de vida, y cada ganadora los recuperará. Un trader que gestiona bien su riesgo, juega con una barra de vida tan grande que los enemigos no podrán eliminarlo tan fácilmente. Uno que no lo gestiona está constantemente a un golpe de perder la partida. Lo hemos querido explicar con esta analogía tan sencilla, que ilustra mejor cómo afectará tu trading. Y si quieres que tu trading sea más como una maratón y menos como un campo de fuego cruzado, este es un cálculo que debes dominar. Tienes que confiar en tu estrategia, tienes que confiar en tu esperanza matemática con la confianza de tu factor de beneficio y la tranquilidad del valor de tu riesgo de ruina. Deja de buscar el santo grial, la superestrategia rentable, la superganadora que te va a hacer millonario no existe. Deja de buscar ratios 1 a 8 o de 1 a 10 con una efectividad del 80 o 90%. Tampoco existe, y si has entendido los conceptos de hoy, mucho menos sostenible en el largo plazo. Por lo que esta búsqueda constante de la superestrategia solo te va a conducir a la frustración y vas a terminar perdiendo tu tiempo y dinero, cuando lo único que tenías que enfocarte es en que todos los conceptos aquí explicados vayan de la mano y de la forma más positiva posible, y ya verás que poco a poco irá creciendo tu capital. Nos hubiese gustado saber todo lo que estamos intentando transmitirte cuando empezamos, y es por esto que hoy te hemos regalado el mejor consejo que nadie te dará. Utiliza las fórmulas, utiliza nuestra plantilla y obtén buenos números, porque el trading tiene ese terrible factor que es la incertidumbre, la aleatoriedad, el riesgo implícito. Debes aprender y saber qué hacer en cada momento. Como cuando un doctor se gradúa con la especialidad de cirujano, al entrar a un quirófano tiene que saber qué hacer en cada momento, sin titubeos. En el trading entran tantos factores de tanta gente comprando y vendiendo por indicadores, por teoremas, por algoritmos, operan noticias, fundamentales, operan empresas, así se mueve la economía. Por esto existe esa incertidumbre, esa aleatoriedad del mercado, hace que esa zona de trampa de la que hablamos en la esperanza matemática no sea sostenible en largo tiempo. Por eso, la invitación final es, deja de buscar fantasías y enfócate en tener medidos todos los conceptos de este capítulo de cierre de curso, porque la naturaleza del trading te va a demostrar que las fantasías no son posibles. La clave está en mantener la consistencia y la disciplina en la ejecución de tu estrategia.
Suponemos que ya debes estar siguiéndonos para mantenerte informado de nuevos episodios, así que elige y desarrolla tu estrategia, y realiza tu propio backtest antes de poner en marcha cualquier operativa. Te felicito por seguir estudiando y muchas gracias por ser una parte tan importante de nuestra comunidad. Nos vemos dentro del siguiente.